Muy buenas noches, les saluda Laura Arnao, presentadora del grupo número 1 de esta materia de homilética. Hoy estaremos tratando el tema vocación al ministerio. Y para desarrollarlo tenemos 6 panelistas de lujo, como son Gladys Anastasio, Valeria Vaquerizo, Luis Alejandro, Miguel Alejandro, Luis Auqui y Marcos Borja. Las respuestas están basadas en el libro Discurso a mis estudiantes del Dr. Charles Spurgeon, específicamente de la plática número 2. Y nuestra primera pregunta va para la hermana Gladys Anastasio. Vamos a estar hablando de ministerio, vamos a estar hablando de vocación, así que mi hermana nos podría dar un concepto de lo que es ministerio y de lo que es vocación. Es un don e inspiración que Dios da a alguien, el cual le sirve de brújula para su vida, porque le guía a lo que eficazmente pueda ejercer a favor de Dios, de la raza humana y de sí mismo. Vocación, podemos decir que es también talento, es arte, es conocimiento, es ciencia, es profesión, es ocupación, es sabiduría. Debemos de buscar con responsabilidad nuestra verdadera vocación en el ministerio y vivir de acuerdo a la altura de nuestro llamamiento. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 4:1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa literalmente servicio. Todos los cristianos hemos sido llamados a imitar los pasos de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos esforzarnos por cumplir el ministerio o área de servicio a donde hemos sido llamados, ya sea como diáconos, como maestros, en alabanza o cualquier otro servicio. Muchas gracias. Hermana Valeria, dentro de la Iglesia de Cristo, ¿quién cree usted que son llamados a predicar el Evangelio? Buenas noches, hermanos, buenas noches, pastor. Al hablar de vocación al ministerio, cualquier cristiano que posee la habilidad de difundir el Evangelio tiene el deber de proceder así mientras viva. Tenemos en Apocalipsis 22:17. La propagación del Evangelio se ha dejado no a unos cuantos como privilegio, sino a todos los discípulos del Señor Jesucristo. Cada hombre está obligado a administrar la palabra a sus contemporáneos, tanto en la iglesia como entre los incrédulos. Todos, sin distinción, están obligados, siendo capaces de ello, por la gracia divina, a esforzarse cuanto les sea posible para extender el conocimiento de nuestro Salvador. Tenemos la habilidad de predicar, el deber de practicarla, el pastorado en que se incluye así la enseñanza, los cuales requieren la dedicación de la vida entera de un hombre al trabajo espiritual y su separación de todo asunto secular, segunda de Timoteo 2:4, puesto que emplea todo su tiempo, toda su energía y empeño en promover el bien de aquellos sobre los cuales preside. Bienvenido mi hermano Luis Alejandro. Según la lectura realizada del libro del Dr. Charles Spurgeon, ¿cuál es su criterio de quién es el que llama,
¿Quién es el que le hace el llamado a un pastor, a un evangelista? ¿Quién es el que llama al ministerio? Dios les bendiga, mis pastores y hermanos. La Escritura señala en Efesios 4, versículo 11, que tenemos que tener en consideración que nuestro Dios y Señor Jesucristo es el que llama a quien Él quiera mediante el Espíritu Santo para el ministerio, sea pastor, evangelista, entre otros. Es muy importante entender esta afirmación bíblica precisamente porque si Dios ha llamado a ejercer este ministerio en las iglesias, vamos a tener la aprobación divina. Entonces, cuando Dios llama a alguien, Él mismo es el que capacita y comienza a trabajar en aquellas personas, tanto en el corazón como en la mente, como lo manifiesta en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22. Sin embargo, para aquellos que tienen un anhelo, el Señor no los desecha, más bien mediante la palabra dada de Pablo a Timoteo y en la actualidad a nosotros, mediante lo que dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, etcétera, etcétera. Es decir, según mi criterio, a más del llamado, es también una asignación de Dios, el cual se reconoce por los frutos que se dan después. También están aquellos que anhelan el pastorado y cumplen ciertos requisitos, las cuales afirman su fe y anhelo, que con la ayuda de Dios son designados en su ministerio, sea este pastoral o evangelístico. Gracias, Dios le bendiga. Ya tenemos con nosotros al hermano Miguel Alejandro y vamos a estar hablando un poco de lo que es ser un embajador de Cristo. Hermano Miguel, ¿cree usted que el llamado a ser un embajador de Cristo está restringido solo para los apóstoles? ¿Qué opina usted? Dios les bendiga a todos, mis amados hermanos y pastores. Gracias por la pregunta, mi querida hermana. En realidad es de mucha importancia saber sobre este tema. Sin embargo, antes de responder la pregunta específicamente, quiero dar una breve definición o concepto de lo que es ser un embajador de Cristo. Ser representante o embajador de Cristo aquí en este mundo es ser obediente de la increíble e importante perspectiva del reino. Seguir a Cristo significa abandonar el reino de uno mismo y el reino del mundo y jurar lealtad, obediencia al reino de Dios. Significa que nuestro hogar es en el cielo, no la tierra. Nuestra responsabilidad es contarles y predicarles a las demás personas acerca de las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que también puedan unirse al reino de Dios. Por lo tanto, a la pregunta planteada anteriormente, es que quede en evidencia, y esto está fundamentada en la palabra de Dios, en los libros, tanto en 2 de Corintios 5:20, en Filipenses 3:20, Efesios 6:20 y 2 de Corintios 5:19. En estos libros nos habla que somos embajadores de Cristo y que además que nuestra ciudadanía está en los santos cielos. Así que no solo los apóstoles fueron llamados, designados y encomendados para cumplir esta tan grande tarea, misión u obra, sino para que todos los cristianos o creyentes de las mismas maneras, aprobados e idóneos como ellos, debemos representar las enseñanzas de Jesucristo, su fe, su amor
su carácter, su reino venidero. Así que de esta manera, todos los llamados, escogidos, aprobados, somos embajadores de Cristo, siendo Él el gobernante de este reino. Muchas gracias. Bienvenido mi hermano Luis Auqui. En el libro Discurso a mis estudiantes en la plática 2, que es la que estamos analizando, se hace referencia que a Tito se le fue mandado que hiciera una prueba concienzuda de los ministros que él iba a vigilar. ¿Nos podría hablar algo sobre las observaciones y sugerencias que hizo él? Hola, buenas noches mis amados hermanos. Cuando hablamos de la vocación ministerial, hay ciertos requisitos que debe de tener los llamados al servicio. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Tito, capítulo 1, versos 5 hasta el 9. Se nos dice que debe de ser irreprensible, o sea, alguien que no sea acusado de nada o que no tenga nada que corregirle. Marido de una sola esposa, o sea, no tener amantes ni casado 2 veces. No debe de ser soberbia, o sea, una persona que no sea orgullosa, arrogante. También se nos habla de que no debe de ser iracunda, alguien que es gobernada por la ira, alguien que se deja llevar fácilmente por este sentimiento dañino. Que no sea amante del vino, o sea, una persona dominada por el vino, borracho, alcohólico, pendenciero, que promueve peleas, contiendas, discordias, codicioso de ganancias deshonestas, o sea, involucrarse en negocios ilícitos, en negocios que no son correctos. Hospedador, ser sensible a las necesidades de los demás. Debe de ser amante de lo bueno, apasionado por hacer cosas que edifiquen en esta sociedad. Sobrio, o sea, persona de buen juicio, que actúa con prudencia. Tiene que ser una persona justa, que actúe con justicia. Santo, apartado del pecado. Y dueño de sí mismo, o sea, que tiene que tener dominio propio sobre sí, sobre su vida. Y lo último que dice, que debe de ser una persona que retenga la sana enseñanza fiel que se le ha enseñado para poder enseñar a los demás. Y como último, pero no menos importante, de nuestros participantes, tenemos al hermano Marcos Borja. Ya una vez que hemos estado viendo acerca de lo que es vocación, de lo que es llamado y ejemplos también que hemos visto a la luz de la palabra, como se nos menciona en el libro que estamos analizando, la sección Plática 2, ejemplos del Nuevo y del Antiguo Testamento. Hermanos Marco, la pregunta, como una conclusión, ¿cómo puede saber una persona, un joven, un hombre, una mujer, que es llamado al ministerio? Charles Spurgeon, en su libro Discurso a mis estudiantes, plática 2, el llamado al ministerio, responde a la pregunta, ¿cómo puede saber un creyente si es llamado o no al ministerio? Hace referencia a Spurgeon 4 cualidades o características que identifican un llamado divino al ministerio pastoral. Comienza presentando lo que el texto bíblico de Jeremías 23:32 indica. Yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo. Esto en referencia a quienes han abrazado o aceptado el ministerio pastoral sin haber tenido un llamado divino. Advierte Spurgeon que los resultados de esta falacia serán siempre púlpitos fracasados, iglesias estériles y congregaciones en decadencias. Por tanto, manifiesta Spurgeon que la primera característica que confirma un llamado divino al ministerio pastoral
Es una vocación abnegada que le permitirá soportar todos los abates que requiere el ministerio pastoral, que le permitirá seguir adelante a pesar de la adversidad, de la confrontación, de la desazón. Los ministros dotados de un llamamiento divino van a sentir un deseo insaciable por comunicar el Evangelio, por predicar de las maravillas que Dios ha hecho en beneficio de sus almas. No descansará, esa será su pasión. No habrá negocio alguno o riqueza alguno que la parte de esta vocación, como el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, una vocación que se convierte en una pasión. Esa es la cualidad o característica número 1. La número 2, toda vocación, todo llamamiento va acompañado de la aptitud, de la cualidad para saber comunicar, para saber enseñar la palabra de Dios. Estas cualidades son dotadas por el Espíritu Santo, de tal manera que al hacerlo, al desarrollarlo, el mensaje que transmiten impacta en los oyentes. Por tanto, la cualidad o característica número 2 habla de un don para saber hablar y enseñar, hablar en público, enseñar y exponer la palabra de Dios y como resultado impactar en las vidas que les oyen, impactar en las congregaciones, brindarles un crecimiento espiritual. Sin embargo, estas dos cualidades no son suficientes, porque de acuerdo a lo que dice la palabra de nuestro Dios en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 2 y 7, y en Título capítulo 1, versículos 6 a 9, es necesario que la persona que abraza el ministerio esté dotada de unas cualidades extraordinarias que difieren de las personas comunes. Cualidades que les permitan gobernar la casa del Señor y cuyo testimonio será que gobiernan primero sus propias casas. Hombres íntegros, dotados de cualidades de paciencia, de virtud, para saber escuchar y aconsejar. Hombres íntegros que tengan testimonio que aliente a los demás y los anime a caminar en el servicio cristiano. Así que la regla que Spurgeon establece y comparte con nosotros es una regla que la palabra de Dios mismo nos instruye para hacerlo. Como número 3, manifiesta Spurgeon lo siguiente: para que un hombre ponga más a prueba su vocación, después de haber ejercitado un poco sus dotes tales como los que he hablado ya, dice, es necesario que dé sus frutos. Es decir, no puede haber un ministerio con llamado divino sin frutos. Y los frutos en este caso habla de las almas. Para que un pastor tenga llamado divino, debe ser confirmado con la conversión de las almas. Caso contrario, quedaría en evidencia que el llamado no ha sido de parte de Dios. Por último, manifiesta Spurgeon un paso más allá de todo esto, sin embargo, preciso en nuestra investigación, dice: la voluntad del Señor relativa a los pastores se da a conocer por el ejercicio suplicatorio de su iglesia. Es imprescindible como una prueba de nuestra vocación que sea aceptable al pueblo de Dios. Las marcas y señales de un verdadero obispo se hallan asentadas en la palabra para guía de la iglesia. Y si al seguir tal guía nos ven los hermanos en nosotros esas cualidades y nos eligen para tal cargo. Es decir, la iglesia ha de ser edificada por el mensaje del pastor. Muchas gracias, queridos compañeros, a todos y cada uno de ustedes por el aporte que han tenido en esta presentación. Hemos entonces, como conclusión, hemos aprendido que el llamado a predicar el Evangelio, esa responsabilidad, ese mandato de parte de Dios nos los ha dado a todos, hombres y mujeres, a todos los que hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. También hemos podido ver que el que llama es Dios por medio del Espíritu Santo. Él asimismo es el que da las cualidades, nos va dotando de las capacidades y también cada día va trabajando con nosotros. Todos somos embajadores de Cristo y tenemos que caminar en este mundo como dignos representantes del reino de los cielos. Gracias a ustedes, compañeros, por la atención dada, y al pastor Wilter
por la oportunidad que nos da de expresarnos por medio de esta conversación. Bendiciones, que el Señor le bendiga.